Y es el momento del análisis geoestratégico geopolítico en Capital Radio sobre uno de los hechos más relevantes de las últimas horas. La insistencia del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de incorporar por seguridad nacional el control de territorios que pertenecen a otros estados soberanos, desde el Canal de Panamá hasta la isla de Groenlandia, titularidad danesa, por tanto territorio de la Unión Europea. Y Dinamarca, por cierto, también socio aliado en la OTAN. Nos acompaña José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin de Estudios Americanos. Don José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues todo el mundo está intentando entender qué es lo que está tramando Donald Trump al poner en público y reiterar en público estas amenazas, incluso diciendo hace unas horas que no está fanfarroneando cuando habla de usar la fuerza para establecer ese control sobre todo esto. ¿Qué le sugiere a usted? Bueno, Donald Trump no hay que tomar al pie de la letra las cosas que dice, ¿no? Pero sí hay que prestar mucha atención a lo que dice. Y de hecho, en el caso, por ejemplo, de Groenlandia, lo cierto es que está desestabilizando a la isla en el sentido de que ya hay algún partido independentista groenlandés que está pidiendo la independencia de Dinamarca, ¿no? Bien, dicho eso, lo que creo que Trump está pretendiendo es transmitir la idea de que su política diplomática, sus relaciones internacionales, va a ser distinta de lo que ha venido siendo hasta ahora. No sé si eso puede entenderse como una reacción a esa pérdida de hegemonía que progresivamente iba teniendo Estados Unidos en el panorama geopolítico mundial en beneficio de China. Pero sí que está indicándonos que las cosas van a ser distintas en su presidencia respecto a aspectos, como decía, geopolítico, respecto a lo que ha sido anteriormente. Esto presenta una cierta novedad, porque si Estados Unidos se ha caracterizado por algo es precisamente por haber tenido siempre una política exterior muy continuista entre gobiernos, indistintamente de que hubiera un cambio de signo político en la presidencia, de demócrata a republicano, de republicano a demócrata. Siempre ha sido muy consistente y muy homogéneo en todas sus actuaciones. Sin embargo, Donald Trump parece indicarnos que no me atrevo a decir o a sugerir al menos es que va a haber un antes y un después de su presidencia, pero parece ser que por ahí van los tiros, ¿no? En el sentido de que sus propuestas atacan directamente a la soberanía nacional de algunos países. Llama la atención que, teniendo en su foco a China como principal enemigo o competidor en el mundo, sea la presión sobre sus socios y aliados la que se está produciendo. Sí, efectivamente. Lo que él tiene en el foco, estoy totalmente de acuerdo con tus palabras, tiene en el foco fundamentalmente a China, ¿no? Que es a quien ve ahora como un verdadero peligro. Ya se ha desplazado el peligro ruso, o para él Rusia ya no representa un peligro, sino que quien representa el peligro, sobre todo en aspectos económicos, es China, ¿no? Y en aspectos estratégicos. Ya en el tema de China, recordemos que en el estrecho de China con Taiwán ya hubo enfrentamientos en su anterior legislatura. Y ahora lo que él pretende es, o lo que él dice que pretende, mejor dicho, es establecerse o controlar o eliminar a China de las naciones que pueden tener importancia o que pueden dirimir aspectos que son cruciales fundamentalmente para la economía o para la estrategia mundial, y me estoy refiriendo al Canal de Panamá. No olvidemos que según él está en manos de China, lo ha reiterado y lo ha dicho de todas las formas. No olvidemos que más de un tercio del comercio de Estados Unidos pasa precisamente por el Canal de Panamá, y según los aranceles que se están imponiendo, pues son, perdón, los pagos, no aranceles, los pagos, las tasas que se están imponiendo por cruzar el canal son excesivamente altas. Y después en Groenlandia, sobre todo, pues también, aparte de la posición estratégica que tiene en el Atlántico, también la posibilidad de
de esas materias primas. Lo que él dice no es tanta locura lo que él dice de comprar Groenlandia. Me refiero a locura en el sentido de que en el imaginario colectivo norteamericano la ampliación del territorio nacional mediante compras ha sido una constante. Estados Unidos siempre ha ampliado su territorio mediante compras. La más famosa fue la de Alaska, pero pensemos también que toda la cuenca del Mississippi se la compra a Francia, que todo el sudeste se lo compra a México. Bien es cierto que después de una guerra en la que México ha perdido, pero hubo una compra, o también el territorio de Oregón al Reino Unido, ¿no? A Gran Bretaña, mejor dicho. Es decir, lo que a nosotros nos suena muy extraño decir, pero ¿cómo va a comprar un territorio, no? Ha sido la forma natural que Estados Unidos ha tenido de ampliar sus dominios, ¿no? Sobre todo en Norteamérica. Sí, tentemos, don José Antonio Gurpegui, a estimar o analizar estos movimientos en clave estratégica militar o de presencia, de influencia en el mundo, pero también podríamos hacerlo en clave de estrategia comercial. Si va avanzando el cambio climático y las rutas del Ártico son más navegables, controlar estas zonas podría hasta, dicen los cálculos, he visto algún informe de inteligencia, ahorrar hasta un 30% del tiempo de viaje entre los océanos sin tener además que utilizar los canales de Panamá, incluso de Suez. Bueno, no sería solo ahorrar ese 30%, sino también el hecho de controlar, de tener la capacidad de controlar esos pasos, que es tan importante cuando menos como la reducción en el tiempo de las navegaciones, ¿no? Efectivamente, los dos son lugares muy estratégicos del comercio mundial. Leía, no recuerdo si era un periódico español o norteamericano, pero leí hace poco la construcción de rompehielos que se estaba acelerando especialmente en China, ¿no? Sí. Me imagino precisamente que pensando o dentro de la línea que apuntas, ¿no? Sobre todo en el casquete polar ártico, ¿no? Perdón, ártico, sí, lo digo bien. Sí. El casquete polar ártico. Aunque ahí la potencia ahí sigue siendo Rusia. El quien tiene más una flota Hombre, por extensión obviamente sigue siendo Rusia, pero es que el paso de Groenlandia es fundamental. Es decir, si Rusia se le cierra el paso de Groenlandia, me refiero al paso marítimo, ¿no? Porque siempre tiene toda la zona de Kamchatka y tiene hasta la zona costera que tiene en el Pacífico, ¿no? Eso está claro. Pero toda la navegación que iría por el norte, si Estados Unidos controla Groenlandia, estaría controlando también esa navegación. Así que estamos hablando de movimientos que tienen sentido estratégico, no solo en lo militar, sino también en lo comercial. Otra cosa es hasta dónde podemos llegar. Para mí, sí, perdona, no había terminado y sí. Era lo que quería decir, que fundamentalmente para mí tienen sentido en lo comercial, incluso más que en lo militar. Sin despreciar lo militar, ¿no? Pero son movimientos fundamentalmente comerciales. De hecho, el hecho de que Elon Musk, por ejemplo, esté apoyando todo el tema de la independencia de Groenlandia, creo que era él quien decía el otro día que había que darle la voz a los groenlandeses sobre su independencia o su deseo de anexionarse a Estados Unidos o de continuar formando parte de Irlanda. Elon Musk se está moviendo fundamentalmente por aspectos de índole económica. Es el otro gran protagonista americano de la semana, Elon Musk. ¿Qué es lo que está haciendo con su activismo criticando a los gobiernos europeos, don José Antonio? Bueno, más que criticando, sería intentando influir en los gobiernos europeos, ¿no? De hecho, he tenido ya las respuestas tanto del primer ministro francés como del alemán, ¿no? Y también del inglés, a quien ha criticado e incluso dicho que tiene que ingresar en prisión. A mí lo que me preocupa fundamentalmente de todos estos movimientos, tanto lo que hemos hablado o lo que tienen en común, ¿no? Todas estas acciones, tanto en el tema de Panamá, Groenlandia, como las críticas de Elon Musk a los gobiernos europeos o su influencia en los gobiernos europeos, o Donald Trump recibiendo a Meloni, fijémonos a quienes ha recibido ya Donald Trump sin haber alcanzado todavía la presidencia, ¿no? Empezó por el presidente argentino, después el húngaro, y ahora la italiana. Es decir, parece que estuviéramos asistiendo a unos momentos de
desestabilización de quienes han sido tradicionalmente sus socios, y a mí eso, que son los países europeos, ¿no? Sí. Que son los países de la OTAN, además, y eso pues me parece ciertamente peligroso. Hombre, Donald Trump dijo que en el primer día de su mandato iba a ser un dictador. Yo espero que con el tiempo las aguas se vayan atemperando y todo vaya recuperando poco a poco la normalidad y el discurrir diplomático habitual, ¿no? Porque si los 4 años que nos esperan de Donald Trump son como este aperitivo antes de su toma de posesión, pues creo que el mundo va a sufrir convulsiones muy importantes y me atrevería a decir incluso que preocupantes. Acaba usted de citar como por ejemplo, perdón, dame sí. medio minuto para extender, como por ejemplo la influencia que van a tener. La última noticia que teníamos ayer era que el propietario de Facebook, de Zuckerberg, que ha sido siempre, o sea, posicionado siempre anti-Trump, ahora también se ha unido a Elon Musk y al propietario de Amazon también en el apoyo decidido a Trump, es decir, los 3 hombres más poderosos del mundo. Y en el caso de Zuckerberg ha sido muy llamativo porque un presidente le preguntó, ¿cree que ese cambio de posición se debe a sus amenazas? Y Donald Trump dijo sí. O sea, no tuvo ningún reparo en decir que ese cambio de postura ha sido debido a amenazas. Claro, si él piensa que eso le está dando resultado, ¿a dónde podremos llegar? Bueno, ¿y qué pasa con la proximidad de la primera ministra o la presidenta del gobierno italiano, Giorgia Meloni, que por cierto ha cerrado con Elon Musk un acuerdo de contrato para los satélites de seguridad de 1.500 millones de euros y se sale del proyecto europeo de Iris? Sí, efectivamente. Sí, le ha cerrado. A mí lo que me ha llamado más la atención es que se haya desmarcado de lo que teóricamente debía ser una política común europea, ¿no? Respecto a las comunicaciones. Con ese contrato de 1.500 millones se ha asegurado, no conozco exactamente los pormenores del acuerdo al que han llegado, pero se trata de asegurar las comunicaciones en Italia, ¿no? Es poner en manos de Elon Musk, digamos, no sé si decir la seguridad nacional, pero sí que por ahí irían los tiros. Y eso no sé si será también el pistoletazo de salida para que distintos países puedan por su cuenta comenzar a establecer esas políticas de comunicación de forma independiente. Hay otros países, Hungría o Eslovaquia, que también están. Veremos lo que ocurre ahora en Austria, ¿no? Que pueden estar en manos de partidos próximos a esa ideología más o menos radical o rupturista con lo que ha venido siendo hasta ahora de Europa y a dónde podríamos llegar. Don José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin, gracias por compartir su visión en Capital Radio. Le deseamos un buen día. Pues buen día y bueno, y feliz año nuevo también para ti y todos tus oyentes. Y un año más que creo que tendremos que hablar en más ocasiones. Esto parece. Da la impresión. Gracias y buen día. Muy VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite: gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading.